Bueno, finalmente en el día de ayer la oposición unida logró emitir dictamen. ¿A qué nos referimos? Bueno, el dictamen hacia la ley o dictamen hacia la ley que va a evitar despidos, se espera. Hasta fin de 2017, ¿no, Gato? Hasta Así es, buen día. 2017. Buen día. Buen día, Dani, buen día, Javier. Julián Guarino, buen día para los dos. Efectivamente, hasta diciembre del 2017, lo que hay que aclarar, porque no se ha aclarado, es que la ley, en caso de aprobarse y que el gobierno la pueda poner en marcha, cosa que están indicando lo contrario, ya vamos a hablar de eso, sería para aquellos despidos que no estén justificados. Vale la aclaración porque no se ha dicho. Si la ley sale, va a ser para aquellos despidos injustificados. Por ejemplo, los despidos en el Estado que se están haciendo desde el 10 de diciembre a la fecha, la mayoría no tiene justificación. La mayoría no tiene justificación. Le mandan telegramas a muchos, a otros casos le avisan por X personas, pero no tienen justificativo. Y aquellos que son por presunto exceso en la cantidad y demás, viste que funcionarios del gobierno, inclusive el mismo gobierno, dijo, bueno, hay lugares donde, por ejemplo, es una oficina para 5 y hay 15. Bueno, pero no han especificado. Bueno, eso también. Hay que no han especificado lugares concretos. Claro. Se habla generalidad, pero en ningún caso han dicho, de tal oficina encontramos tantos ñoqui y acá los tenemos certificados. Creo que dijeron un solo caso en el Senado. Creo que dijeron un solo caso en el Senado, pero los demás, de hecho, en muchos lugares están reincorporando. En la Biblioteca Nacional se reincorporaron a 100, porque eran despidos que estaban mal realizados, injustificados, y porque además acá se va a venir una industria del juicio nuevamente contra el Estado muy grande. Entonces, en muchos lugares, la lucha de ATE, sobre todo, porque es el único gremio que se ha ocupado, ATE, recién la CGT hace pocos días se despertó y se anunció, algunos dirigentes, otros no, pero ATE y la CTA sí están haciendo, bueno, han logrado reincorporar. Ahora, la ley ya ayer logró realmente un hecho político importante en la Cámara de Diputados, porque la oposición reunida, que es más que Cambiemos, ha logrado imponerle al oficialismo esta agenda, que no quiere el oficialismo tratar, evidentemente, y que ayer decían que iba a presentar un proyecto de minoría, no lo presentaron, y ahora, hoy en algunos diarios dicen, bueno, buscan trabar. Imposible que traben, porque ya con 3 firmas como mínimo, la comisión que preside ahora de Presupuesto de Hacienda, Luciano Laspina, tiene la obligación de tratar el proyecto y después sí tendrán que conseguir la mayoría especial para tratarlo en el recinto, que se supone que lo van a tener. Y el gobierno obviamente la va a vetar, porque el gobierno no está de acuerdo, están diciendo todos los voceros del gobierno que no ayuda, y si sale la ley la va a vetar, pero bueno, ahí será ya una cuestión política del gobierno nacional. La oposición tiene la idea de avanzar en la Cámara de Diputados y llevarla al recinto y aprobarla. Y yo creo que le dan los números para aprobarla. Bueno, algunos decían, objetaban, incluso el ministro Triaca, al respecto de este tema, que esto podría, que no es una vía, que la vía es la generación de trabajo, Julián, ¿no? Sí. Pero esto no obstaculiza, digamos, ¿cómo juega ahí? No, el gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, da su opinión. Su opinión es, estamos en un contexto donde eventualmente se están haciendo despidos, donde se están registrando esos despidos en el sector público y también en el sector privado, pero claramente lo que piensa el gobierno es, esto es producto de decisiones que se han tomado en torno al principio del tamaño del Estado. Acá hay una situación que es la siguiente: el gobierno está totalmente decidido a marcar la cancha con respecto a qué cantidad de empleados va a tener que tener el Estado. Sobre esa situación no hay ninguna duda, y un poco todo este efecto, toda esta discusión que se está dando en el marco del Congreso, lo que dicen es, la verdad que no queremos, no hay una ola de despidos, por ejemplo, dijo el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, en las últimas horas, y marco esto de ola, porque despidos hay, se registran, y de hecho el propio gobierno los va relevando. De hecho también lo que han dicho es, son muchos en la construcción, hay algunos también que están vinculados obviamente al sector público, pero después en el sector privado es en menores cantidades. Pero de todas maneras, el detalle es el gobierno quiere que la recuperación económica de alguna manera le ponga un freno a lo que puede llegar a ser una pérdida en la consistencia del mercado de empleo. Es decir,
crecer relativamente rápido para tratar de que, lo que explicábamos ayer, este cambio de posiciones que hay en la economía, donde hay sectores que se van achicando y sectores que se van ampliando, porque justamente lo que cambia es la forma y los sectores que elige el propio Estado para hacer el desembolso de dinero, bueno, que se dé de la forma más rápida posible y apuestan a eso, es decir, están apostando puntualmente a eso. Hoy hay algunos respaldos que han sumado del lado del Estado, por ejemplo, habló hace algunas horas José Ignacio de Mendiguren, que es diputado, que siempre ha estado cerca del mundo empresario, de la Unión Industrial Argentina, ha sido presidente de la Unión Industrial Argentina y ha dicho, miren, nosotros tomamos nota de que hay despidos, nos preocupa muchísimo, pero claramente la forma no es la que se está llevando adelante en el Congreso. Esto ha dicho de Mendiguren. Dijo, ¿Pero qué no le podemos poner... ¿Qué? No, el ejemplo que dan es, en el año 2008, en el año 2009, cuando la economía argentina vivía momentos de debilidad, donde estaba la crisis con el campo, veníamos de la crisis subprime en los Estados Unidos, lo que se hizo fue aplicar políticas desde el Estado para tratar de generar mayor actividad económica. Se hizo con desembolso de dinero, obviamente, pero de alguna manera esta es la idea que ofrece el Frente Renovador, es decir, agreguemos combustible a la economía y en todo caso no vayamos por el otro lado, por restringir lo que es la actividad o por restringir lo que son los márgenes de libertad que tiene el mercado laboral. Lo que pasa es que en el mientras tanto hay gente que está sin trabajo, es decir, hasta tanto arranque esto, la propuesta, la idea y se plasme y llegue el dinero, porque después la cadena es esta y pasan 3, 4, 5 meses y la gente no, y sigue además sin es todo trabajo. Promesa por el momento. Por el momento todo promesa. Por eso digo. A ver, me parece que la ley no quitaría, le daría un elemento, porque también acá hay una condición que tenemos que analizarla sin hipocresía. Los empresarios argentinos, ya sabemos, muchas veces despiden por las dudas. Muchas veces. El otro día, el presidente, lo dijimos acá, el presidente les quiso marcar la cancha, los quiso exponer ante la sociedad, decirle, ustedes son responsables de la inflación, no desocupan. En la primera línea estaba Cristiano Ratazzi, que acaba de suspender 1.500 personas. Y estaba en la primera línea de la reunión de Olivos, cuando el presidente hablaba del desempleo, lo tenía a Ratazzi, que acaba de despedir a 1.500 personas. Pero vos o suspender. realmente que eso fue Entonces, para ponerle presión a los empresarios, y porque sí, la verdad es que si el los gobierno expone. quiere, toma una decisión concreta. A mí me pareció que más allá, esto fue más una, digamos, actuación, no quiero decir actuación, pero para la gente, para que todos veamos. Una puesta en escena. Decimos. Claro, una puesta en escena, Sí, pero me da la yo creo que sensación fue si una el puesta en presidente escena. quiere, toma decisiones concretas para que los empresarios no despidan. Lo que fue una puesta en escena fue ayer la reunión, por ejemplo, del gabinete ampliado, llamando a coach y a que les den charlas cuando se está pasando por esta situación. Sí. Eso me parece totalmente desubicado, porque no está mal, pero que lo hagan en esos retiros espirituales que hacían los viernes. Ahora, hacen esas reuniones, gabinete ampliado, para que vaya un coach en el momento en que el Congreso está debatiendo una ley antidespidos y cuando la sociedad está viendo cómo todo... Ayer, por ejemplo, 1.000 empleados de Honda, una fábrica que se venía expandiendo muchísimo en nuestro país y que tiene ahí la planta cerca de Campana Zárate impresionante, 1.000 empleados con posibilidades de ser despedidos, porque justamente está cerrando una planta de Florencio Varela, está trasladando, entonces todos los días te estás enterando de estas suspensiones o de estos despidos. ¿Cómo el gobierno va a decir que no hay ola de despidos cuando todos los días hay? O cómo, en todo caso, lo que no hay, y esto sí decían muchos empresarios, no hay una respuesta clara y contundente del gobierno frente a situaciones que están viviendo. Claro, a ver, entonces me parece muy importante que el Congreso por primera vez y que la dirigencia política de la oposición por primera vez dejen la tibieza de lado y se pongan a trabajar en serio, porque hasta ahora son tibios. Igual la industria automotriz siempre es hiperdependiente de mercado externo y sobre todo en el caso de Brasil han viajado creo que a Colombia a ofrecer productos de la industria automotriz allá y traer de allá para acá por el tema Dilma Rousseff, ¿no? Están buscando abrir los mercados, se cayó obviamente el mercado brasileño, que es el destino principal de lo que son las exportaciones de la industria automotriz, que en sí mismo no genera demasiado empleo, pero que sí en forma periférica genera mucho empleo en las industrias satélites, es decir, aquellas que le dan insumos a la industria automotriz. Ahora, para mí el dato es yo digo,
un empresario nunca quiere despedir, digamos. Eso es una falacia, es decir, es un razonamiento que no está bien si uno dice, los empresarios siempre quieren despedir. Está claro que no, y de hecho, de alguna manera, las suspensiones son producto de ¿qué? De que lo que son los recursos humanos que tienen las empresas, muchas veces tienen una formación que después al empresario le cuesta muchísimo volver a contar con eso. Entonces, lo que hacen es, tratan en lo posible de compensar lo que es la pérdida de la rentabilidad. En algunos casos, he hablado con muchos de ellos, y lo que dicen, mira, tengo menos rentabilidad, sé que este año voy a vender menos, entonces, por un lado, absorbo una parte de esa pérdida, pero por otro lado tengo que hacer tengo que tomar algún tipo de decisión. El dato para mí es ¿cómo reaccionaba el gobierno anterior ante un esquema de este tipo? Es decir, se te cae la demanda doméstica, la gente no puede comprar, es esto. Cae la demanda doméstica, la gente tiene menos dinero para comprar y demanda menos todo. Sachet de leche, pollos, autos, motos, televisores. Entonces, ¿qué hacía el gobierno? Lanzaba un plan, el gobierno anterior, que decía, bueno, con recursos públicos yo voy a lanzar un plan donde voy a subsidiar una parte de la compra de determinado bien. Por ejemplo, los autos. Y te daba un plan que lo que te preveía era la financiación de los autos. Por ejemplo, el plan que dio el Banco Nación en su momento. Bueno, este gobierno esas cosas no las hace. Entonces, ¿cuál es el reclamo de los empresarios? Eso te motorizaba. El plan, por ejemplo, el Ahora 12, motorizó el consumo y regeneró, por ejemplo, en los electrodomésticos, y era importante que se haga, porque ahí tenías un Estado presente que tomaba medidas propositivas en base al consumo interno que regeneró toda la economía argentina en un momento en que a nivel mundial nadie te daba bolilla. Claro. Lo generó el consumo. Entonces, ahí tenías un Estado presente. Sí, y bueno, ahora no pasa eso. Bueno, pero uno de los problemas que acumuló el Estado en ese sentido fue, vos haces un desembolso fuerte de dinero para tratar de estimular la demanda del mercado. Es decir, tratás de que la economía trabaje, aunque en forma artificial. ¿Por qué? Porque no siempre el Estado tiene que poner recursos públicos para que trabaje la economía. Lo ideal es que no los ponga, que los ponga en otra cosa, en dar planes, en hacer algún otro tipo de asistencia, no en generar actividad económica. Generar actividad económica que se encargue aquel que busca rentabilidad y que de paso tiene que contratar gente, es decir, tiene que tomar insumos de la economía. Así funciona, que el Estado use sus recursos para los lugares donde realmente se necesita muchísimo. Cuando se te cae la economía, esto no solo pasa en la Argentina, sino en otras partes del mundo, pasa en los Estados Unidos también, se usan los recursos ¿para qué? Y bueno, que trabaje la economía porque si no realmente está en una situación crítica. ¿Por qué el gobierno ahora no quiere hacer desembolso de dinero para que trabaje la economía? Bueno, precisamente porque lo que hay es un déficit muy fuerte, no le alcanza la plata. Entonces dice, yo voy a sacar más plata de mi bolsillo y la voy a poner en la economía. Sí, no. pero entonces, fíjate ¿qué hago? vos ahí, bueno, Julián, pero por eso han ido a endeudarse. Fíjate, Julián, ahí. Les regaló a las mineras 3.500 millones, cuando no era innecesario. Eso lo hubiera puesto en plata para reactivar consumo, para hacer otras cuestiones. Le sacó todas las retenciones al campo. Y le sacó, incluso hubiera bajado a la soja, hubiera buscado otra forma. Es decir, el propio Estado se desfinanció ahí. Sí, Gustavo, yo creo que el dato es este. Ayer en la reunión de gabinete ampliado que vos mencionabas, Mauricio Macri el presidente dijo una frase que a mí me parece que es elocuente. Dijo, nosotros vamos a asistir a quienes lo necesitan, vamos a reforzar las jubilaciones, vamos a reforzar los planes, las asignaciones universales, pero la realidad es que si la economía funciona bien, esto no se necesita. Bueno, obvio. Pero eso para mí es una definición bastante contante de cuál es el pensamiento del gobierno en este momento. Es decir, pero vos tenés hoy por hoy una perspectiva económica que las propias consultoras que miden el índice de confianza están demostrando lo contrario. Y las propias encuestadoras que te están midiendo la inflación te están dando una inflación de 7% para el mes de abril. Es decir, hoy por hoy las condiciones son diferentes y frente a eso es lo que se le reclama al gobierno, que actúe con elementos que tenía y que no lo están utilizando. Además, otra cosa, porque vos me mostrabas recién una declaración de Roberto Labaña, la doble indemnización no es que está puesta en la ley antidespidos como un elemento que se tiene en cuenta. La doble indemnización es para aquellos empresarios que serían dejados sin el empleo, sin una justificación. Es decir, que no, para los empresarios que no cumplen con la norma y despiden, ahí se aplicaría la doble indemnización. Ayer La Espina, y me acordaba de vos, Gato, hablando en Radio 10, en el programa de Germán Pavlovsky, dijo, y habló del repro. Viste que vos decías ayer, ¿por qué no aplican el repo? Ayer La Espina, titular del presupuesto de Hacienda de diputados, dijo, bueno, no, tenemos la otra herramienta, que es el repro, que podríamos instrumentarlo. Claro, pero no lo están utilizando.
Tiene la instrumentación. Hay herramientas. Se está utilizando ahora para incorporar a los empleados que se habían quedado afuera de Cresta Roja. De Cresta Roja, bueno. Para eso se utilizó. Y bueno, pero eso fue un buen elemento que posibilitó que ya Cresta Roja esté nuevamente faenando pollos. Y que era una empresa importante. Y bueno, pero hay otras industrias que están pidiendo el repro u otros empleados, ¿no? Gato, igual yo me quedo pensando en esto de los despidos sin causa o con causa, porque yo no puedo olvidar aquel video que veíamos, una cámara oculta, ¿recuerdan ustedes? Donde en el momento que se le comunicaba el despido al empleado, se le decía, bueno, si vos no aceptás estas condiciones, tu despido va a ser entonces con causa. Y el empleado le decía, ¿pero cuál es la causa? Bueno, aparecerá una causa. Yo no sé cuánta gente que fue despedida con una causa justa. No, por eso yo decía, vuelvo al inicio, la mayoría de los despidos en el Estado han sido sin una causa, no han sido justificados, porque nadie quiere alimentar ñoquis, obvio, nadie quiere alimentar ñoquis, porque todos somos laburantes y todos nos hacemos los esfuerzos diarios y cotidianos para laburar. Ahora, no podés poner a todos bajo la denominación de ñoquis, porque es estigmatizar a una fuerza de trabajo. Y allí no ha habido una clasificación o una desclasificación de decir, acá en esta dependencia encontramos a tantos ñoquis. No hubo esa comunicación, no hubo una comunicación hacia afuera ni hacia los propios. Anoche fue un debate que se dio profundo en Minuto 1 entre la diputada del PRO, Gladys González, y justamente Pablo Micheli. Pablo Micheli decía, realmente no hubo este tipo de... no hubo despidos justificados, no hubo una explicación a los despidos. Entonces, eso es lo que muchas veces se demanda del propio Estado. Sí. Bueno, y además hay sectores, obviamente, Julián, hay sectores de la economía que no quieren saber, y los empresarios no quieren saber nada con que los regulen. No quieren que les toquen absolutamente nada. Pero a veces el Estado tiene que regular justamente y ponerse de árbitro. Dijo ayer Macri que los argentinos perdimos la cultura del trabajo, una frase que sonó... Eso fue en los 2000, fuerte, no en estos últimos 12 años donde hubo una recuperación. En el 2001 se había perdido la cultura del trabajo. En estos últimos 12 años están los datos de la realidad. Los datos de la realidad están indicando que se recuperó y mucho el trabajo. ¿Cuánto descendió desde el 2001 al 2012 la desocupación en la Argentina? Sí, muchísimo. Notable. Casi de 25 puntos a 6 puntos. Exactamente. No, digamos, eso no se puede discutir y me parece que el gobierno también toma en cuenta esto porque, si uno está en una situación crítica desde el punto de vista económico, vos con un endeudamiento externo vas a buscar dólares, los traes al país y ¿qué es lo que haces primero? Y bueno, lo primero que hago es dar planes sociales, trato de dar contención y después veo cómo rearmo la economía y cómo reactivo la actividad. No se está dando esto, van a traer determinado tipo de recursos que van a ir directo a la obra pública. ¿Por qué? Porque fue lo primero que se frenó cuando asumió el presidente Mauricio Macri. Por eso también los despidos que estamos viendo, que en muchos casos tienen que ver con eso, tienen que ver con obras que están frenadas. 50.000 empleados de la UOCRA. Bueno, pero ese también es el argumento del gobierno. Lo que dicen es, esto está totalmente aislado, es decir, es el sector de la construcción en parte porque se frenó la obra pública, que ahora se va a reactivar. Y después hay otros sectores que, como decíamos, se van ampliando, se van achicando en función de lo que es la decisión del gobierno de hacer desembolsos o de no hacerlo. Pero ahí me parece que el gobierno se equivocó. El gobierno asustó innecesariamente a la economía. El gobierno no tenía por qué suspender obras públicas ya iniciadas. ¿Por qué? ¿Por qué la suspendieron? Por una cuestión política. ¿Por qué no tienen porque recursos? Las había iniciado. No, yo creo que fue por una cuestión política. ¿No? Porque las había iniciado el gobierno anterior, porque estigmatizaron a empresarios, porque se la dieron a esto cuando se hicieron procesos y licitaciones limpias y transparentes. Entonces, en ese afán de querer, por allí, diferenciarse del gobierno anterior, el gobierno se metió en un brete, porque el gobierno asustó a la economía y el gobierno asustó a muchos empresarios a decir, upa, ¿qué está pasando? Bueno, este año no prevemos crecimiento. No puede ser que ¿qué es lo que le está reclamando además el ministro? Por una cuestión de dinero, de Economía. Gato. En el caso Atucha 3 dijeron, vamos a frenar la obra, todavía no la podemos entrar, pero anteayer se reunieron, hubo una reunión entre el gobierno justamente y los gremios de la construcción para analizar esta situación y creo que se van a volver a reunir el próximo Sí, se están reuniendo todos los días. Y ahí además el gremio les había dado, en Atucha 3, sí, todos los días se están reuniendo. El gremio les había dado una idea de cómo contener hasta que se reanude Atucha 3 en el 2017, qué tareas de mantenimiento, de preparación se podían hacer para mantener esa plata, que además son personal calificado.
no se encuentra todos los Por días eso, digamos, una persona esa decisión, que claro, duele. Sí. no se encuentra todavía una persona que sea capacitada para trabajar en un área nuclear. Esa es un área muy importante que la Argentina ha desarrollado en estos últimos años, el área nuclear, que en el mundo nos ponen de ejemplo y que se ha exportado tecnología que se ha aplicado. Entonces, no se puede no tener en cuenta ese personal especializado, porque no lo encontrás en Además, otro lado. esa persona no puede trabajar rápidamente en cualquier otro lado, no. justamente por lo especializado. No, obvio. Gato, en algunos países la ley de emergencia o antidespidos y comienza a funcionar automáticamente cuando se llega a un nivel de desocupación, ¿sí? ¿Cómo juega acá? Porque Bueno, eso es lo que dice el gobierno. El gobierno claro, dice, si llega a los 2 dígitos, al 10%, bueno, ahí tendríamos que empezar a ver. Mientras tanto, no. Pero bueno, en todo caso se tendría que dar una discusión mucho más amplia, como se están dando en algunos países de Europa, sobre la jornada laboral, de cuántas horas tendría que ser la jornada laboral y del empleo, de cómo tendría que ser. Pero tendríamos que estar discutiendo entonces todo eso. No llegaríamos a los 2 días, a decir al 10%, no llegaríamos, se calcula, porque... Algunos dicen que va a llegar al 8%. Sí, hay cálculos, por ejemplo, la CTA dice va a llegar a 10% a lo largo del año. A mí me parece que es bastante fuerte porque tendría que recorrer 4 puntos el desempleo. Dicen que al No da la 8 sensación podría de que llegar vaya- a fin de El año. Fondo Monetario dice 7,8. En el Podría informe del ser, último foro, que lo podría publicó ser. inclusive página 12. Sí, pero digamos, tampoco está tomando en cuenta la reactivación que puede haber si uno pone en marcha de nuevo toda la obra pública, que aparte los proyectos ya están en marcha, es decir, que vos, ¿cuál es tu costo? Y bueno, asumís un costo muy fuerte si no los terminás, es decir, invertiste muchísimo dinero en empezar a hacerlos y después los frenaste. Entonces son puentes, rutas, obras en el puerto, hidrovías, bueno, todo eso tendría que irse concretando. El dato que para mí también estaban mencionando, que me parece importante, es cómo se está repartiendo el mapa sindical. Y hoy tenemos un paro de bancos y uno de los datos que a mí me parece que es elocuente es cómo está reaccionando la CGT y cómo juega la asociación bancaria dentro de la CGT. Y atención porque está muy dura la relación entre la asociación bancaria y Federico Sturzenegger, el presidente del Banco Central. Tiene una larga historia y en gran medida el paro de banco que se está haciendo hoy y el que se va a hacer mañana tiene que ver más con eso que con la situación que se está describiendo, donde hay 50 despidos en total entre el Banco Central y el Banco Provincia, que uno dice, bueno, son 50 despidos, da para parar. Lo que pasa es que ahí el sistema bancario. Despidieron, Julián, en áreas clave, áreas de control. Ahí también hubo despidos sin justificación. Y además está el tema de la paritaria. Bueno, y está el otro tema de la paritaria. El tema de la paritaria. Y de posibilidades de cierre de sucursales del Banco Provincia también. Desmintió el gobierno de la provincia de Buenos Aires que iban a cerrar sucursales. Bueno, ellos lo usan como argumento. Sí, igual hoy hablábamos a la mañana en Radio 10 con algunos secretarios de la asociación bancaria. Lo que decían es, la realidad es que si bien estamos discutiendo esto, el marco no ayuda porque quien está de interlocutor es Federico Sturzenegger, el presidente del Banco Central, con el que ya tenemos una larga historia, que recuerden ustedes que había sido presidente del Banco Ciudad en su momento, que también hizo un reordenamiento muy importante del banco, que tenía un déficit muy fuerte, que después termina con un superávit también importante, y aparte se hace de alguna manera la cantera de funcionarios que hoy están en la provincia de Buenos Aires y también en el gobierno nacional. Ahora, de todas formas, ahí el dato es la relación que existe entre la bancaria, que para mí es uno de los gremios más duros en este momento contra el gobierno, en un marco donde la CGT empieza a unificarse y esa mesa de unidad, bueno, podría ser conducida eventualmente por Sergio Palazzo, que es el titular de la bancaria. Claro. Fíjate vos que del tema de los despidos, que mucho no se habla, el sector petrolero, algunas empresas del sector petrolero, en el sur anoche lo decía también Pablo Micheli, va a ser muy crítico eso. Bueno, ya dicen que han despedido en estos últimos meses cerca de 2.000 que no se conocen. Sí. Y algunos empresarios del sector estuvieron también el otro día en la primera línea. Sí, yo tengo el dato de que viene una situación muy complicada en el sur, en el sector petrolero. Sí, porque bueno, está... Recuerden los acuerdos que se hicieron por 6 meses. Claro, se supone que ahora vencían a mitad de año, claro. Sí, y bueno, no ha mejorado el mercado de empleo, el precio del barril de petróleo sigue en los $40 aproximadamente, y no se han negociado nuevas condiciones a nivel doméstico para que esas empresas tengan rentabilidad. Es decir, los empresarios van a tener que tomar decisiones y está lejos el gobierno de querer volver a asistir al sector. Tato, y te iba a preguntar... Yo creo que además de todo lo que estamos hablando acá con Julián y con ustedes, aquí ayer hubo un dato político que no pasa desapercibido. ¿Cuál? Que la oposición puede... unirse. La oposición unida al gobierno le puede poner un toque de alarma roja muy grande. Sí, exactamente. Muy grande. Te iba a y es lo que ayer han comenzado ya muchos sectores que se están, yo lo vengo comentando acá,
hay muchos sectores, sobre todo en el Frente Renovador u otros partidos de la oposición, donde hay cuestionamientos internos muy fuertes sobre el papel que realizan como opositores. Sí, exactamente, bueno, y se ha mostrado en los últimos días. Te iba a preguntar sobre el gurú de la felicidad, que no es Claudio María Domínguez, pero... Ahí anda, ¿no es cierto? Es decir, Daniel Cerezo, que estuvo... Que no, a ver, también hay que clarificar las cosas. A mí me gusta ser objetivo. No es que fue incorporado al gabinete de Macri ni al gabinete social. Recordemos que ya desde que estaban en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, al macrismo le gusta hacer esta especie de retiros espirituales y traer estos, que es una actividad que mucho en la vida privada se hace ahora, en la actividad privada. ¿En las empresas privadas? Coaching. Yo tuve un coaching con Cachito Vigil. Explicándote y además tiene que ver de un problema. Con un aspecto, exacto, con un aspecto personal del presidente, que en los últimos años tiene un estilo que le va... Ahora, a mí no me parece, con todo respeto hacia esa figura, porque a mí me parece que es muy motivador y son figuras muy importantes, no me parece que tengan que ser llevadas a una reunión de gabinete social ampliado, porque justamente vos tenés que dar ahí mensajes a la sociedad. A ver, yo puse este paralelismo. Ayer se estaba el Parlamento tratando una ley antidespido por la situación social que se vive. Tenías en la calle situaciones también en este sentido. Y no puede estar un gurú hablando de motivaciones o de distintos... o de la pobreza que te lo vaya a contar un gurú. A puerta cerrada, no importa, hacer un fin de semana, hacer un retiro, un fin de semana, pero no me parece que sea. El gabinete ayer tendría que haber dicho, bueno, estamos acá, la ministra de Desarrollo Social, el ministro de Trabajo, se van los repro, porque anoche la diputada González en el programa Minuto 1 dijo que se van a empezar a utilizar los repro. A mí me parece una muy buena noticia si la tiene el gobierno. Entonces, en esas reuniones tendría... que esto es lo que reclaman muchos sectores de la sociedad, que el gobierno demuestre qué es lo que está haciendo o qué va a hacer, porque en muchos casos no lo hace. Entonces, y después tenés con todo respeto a esta persona, ¿no? En una reunión de gabinete hablé al señor Cerezo haciendo eso, y la verdad que yo no creo. Sí, hablando que concretamente mucho. de pobreza, esto impactaba mucho, ¿no? Porque uno entiende que el gabinete tiene que hablar de la pobreza, de estos temas complicados o de gente sin trabajo. Y aparte uno en estos actos la verdad que comunica, y si hacemos el análisis también de lo que fue el evento con empresarios, donde el presidente les habla a los empresarios, pero claramente le habla a la prensa y a la sociedad de cómo le habla a un empresario. Bueno, en este caso también, digamos, tenés una reunión de gabinete ampliado, se supone que en el Centro Cultural, y decir, con ese marco. Bueno, la realidad es que sí, uno podría pensar que, bueno, que se podría haber hecho de otra manera, ¿no? Gato, te pregunto por último yo, porque ayer se reunió la expresidente en el marco de estos encuentros también con 600 representantes dirigentes sociales, y hoy los senadores, donde no está Pichetto. No, hoy se va a demostrar una división en el bloque de senadores del Frente para la Victoria, ¿no? Creo que la mitad, un poquito más del bloque, van a estar concurriendo a esta reunión de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que tuvo en esta misma semana la reunión con los intendentes, que le está marcando, sin lugar a dudas, les está marcando Cristina Kirchner no solamente el paso a la oposición, sino está marcando el paso interno dentro del peronismo. Porque muchos que se habían anticipado a decir que no volvía o que no iba a tener poder de convocatoria, en una semana ha tenido este poder de convocatoria. Y si bien ella ha dicho que se vuelve el fin de semana al sur, va a retornar cada semanal o cada 15 días, y ya están previendo incluso reuniones con los dirigentes gremiales, con los dirigentes de la CTA para la próxima venida de la expresidenta con dirigentes gremiales. Es decir, Cristina Kirchner, todo dirigentes importantes de la oposición con los que hablas off the record te dicen, y la verdad reapareció y movió la estantería para todos. Por eso la oposición también se ha reunido y han puesto esta ley de antidespido, porque tienen que generar un hecho político para contrarrestar la reaparición pública de la expresidenta que les movió la estantería a todos. Sí, y no es casualidad que se vaya a reunir próximamente la expresidenta con la CTA, porque es de lo que es el mapa gremial, es el sector quizás que no está alineado en este momento, es decir, no está dentro del ámbito obviamente de la CGT. Y que Macri dejó afuera en los encuentros. Y además que se ha mostrado muy duro, bueno, la marcha de ATE también ha sido bastante elocuente esta semana, pero está claro que, bueno, que hay un sector sindical
que sí se mantiene bastante apegado a lo que es la situación social, y hay otros que ya negocian en otro nivel, como es el caso de la CGT, dentro del ámbito del Congreso. Entonces, y si tuviera que convocar a gobernadores, ¿quiénes y además que tienen muchas cosas Cristina? para negociar, ¿no? Bueno, porque Moyano es titular de la CGT, pero no nos olvidemos que está con el fútbol, y el fútbol está pasando un momento que como espacio de poder también muy importante, y Moyano está metido en el medio de las negociaciones. Yo creo que ahí entonces Moyano negocia a 2 puntas. La belicosidad de esta CGT no es la belicosidad que tenía el año pasado con la presidenta. Con el impuesto a las ganancias, además, hicieron un paro por el impuesto a las ganancias. No es la misma. Y la CGT oficial... Sobre el tema despidos, nada dijo. Igual ya consiguieron el tema de las obras sociales. No, pero hay otras situaciones para... No, las obras sociales es un desembolso mensual y después atado hacia fin de año y después exacto, no están muy conformes también, no están muy conformes con eso. Ya lo sé, pero algo es algo. Y además se está negociando la incorporación de algunos funcionarios en el ámbito de la CGT al gobierno en este momento, que también de alguna manera eso está en lo que es esta mesa, así que lo que uno puede adivinar es la CGT va a llevar un camino mucho más gradual, si se quiere, mientras que la CTA se va vuelto bastante intransigente e incluso juega con esto. Y van a ir juntas, están en proceso de unión ya, la de Yasky y la de Micheli. Y se viene la marcha del 29 de abril, que esa va a ser una demostración de... Hace mucho tiempo que el gremialismo no está en las calles, porque recordemos que los últimos paros de Moyano no se animó Moyano a movilizar, porque en uno no le había ido muy bien. Entonces hace mucho tiempo que el gremialismo en su conjunto, convocando el gremialismo, no está en las calles, hace muchos años. Gato, te preguntaba antes, porque había quedado colgada la pregunta de, ¿le responden algunos gobernadores todavía, Cristina? ¿Podrá juntar algunos? Más allá de los Alicia, gobernadores están haciendo su juego propio. Lo que pasa es que los gobernadores, algunos de ellos tampoco tienen problemas en su interior, en las provincias, tienen problemas políticos bastante... los gobernadores están haciendo su juego propio, eso ya está claro, están conversando con el gobierno por una necesidad financiera, por este tema que hablábamos recién con Julián, el tema de la obra pública, la están necesitando. Ayer también, no pasó, mejor dicho, sí, pasó desapercibido, pero María Eugenia Vidal les tiró un palito a muchos ministros, porque le dijo, muchachos, muevan los expedientes. Muevan los expedientes. Es un reclamo concreto que le ha hecho María Eugenia Vidal a su gobierno, ¿no? Ahí hay que seguir observando cómo va esa relación, gobierno nacional, gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gato, ¿algo más del encuentro en el que no estará Pichetto? No, vamos a ver, se va a ver hoy, vamos a ver los asistentes y vamos a ver este poder de convocatoria que sigue teniendo la expresidenta, ¿no? Bien. Julián. No, bueno, me parece que la situación económica, hay algunos títulos hoy en el día que preocupan un poco. La caída del consumo es uno, casi 8% de venta que cae en lo que son los supermercados un poquito menos, pero en línea general lo que se evidencia es que las familias empiezan a tomar decisiones, a veces en forma preventiva, es decir, consumís menos o de distintas marcas porque realmente no sabés si vas a llegar o no a fin de mes, porque todavía no te llegó el ajuste tarifario, que es algo que va a venir en los próximos días, y por otro lado también lo que tenés en cuenta es una cuestión de expectativas. Si vos pensás que la inflación, como da la sensación de que va a ser, se va a sostener por encima del 35% para el año, está clarísimo que vas a tomar algún tipo de recaudo y esto ya se está notando en la economía. Bien, gracias.